1989 fue un año que parecía cargar un destino propio, un año en el que las tensiones acumuladas durante décadas finalmente encontraron una salida. Era como si la historia misma, cansada de fuerzas opuestas, hubiera decidido romper las cadenas que la mantenían contenida. En cada rincón del mundo, desde Europa del Este hasta América Latina, desde China hasta África, se sentía un movimiento, un estremecimiento profundo. Algo se estaba gestando, algo que marcaría para siempre el final del siglo XX y moldearía el inicio del XXI. En los primeros días de enero, nadie podía prever con exactitud cuánto cambiaría el panorama global en tan solo 12 meses, pero al mismo tiempo, en el fondo, todos sabían que la tensión ya era insostenible. La Guerra Fría, que por más de 40 años había dividido al planeta en dos grandes bloques ideológicos, comenzaba a resquebrajarse. El muro invisible que separaba a unas naciones de otras ya no era tan sólido como antes, y muy pronto, el mundo sería testigo de uno de los acontecimientos más simbólicos de la historia humana, la caída del muro de Berlín. A principios de 1989, la Unión Soviética atravesaba un proceso de debilitamiento evidente. Las políticas de perestroika y glasnost impulsadas por Mikhail Gorbachev habían abierto una puerta que ya no podía cerrarse. La población soviética, por primera vez en décadas, tenía acceso a información que antes estaba prohibida. Los diarios comenzaban a publicar críticas al sistema. Los ciudadanos se atrevían a cuestionar la autoridad. Las repúblicas que conformaban la URSS empezaban a mostrar signos de cansancio, de hartazgo, de deseo de independencia. La economía era un laberinto sin salida. Las fábricas funcionaban a medias. Las tensiones internas se acumulaban en silencio, y aunque Gorbachev intentaba mantener el equilibrio entre reforma y control, la verdad era que el gigante estaba comenzando a tambalearse. Al mismo tiempo, otros países dentro del bloque soviético también empezaban a experimentar un despertar político. En Polonia, el sindicato Solidaridad, encabezado por Lech Wałęsa, lograba avances impensados. Tras años de lucha clandestina, represión y resistencia, las autoridades comunistas finalmente accedieron a negociar. 1989 fue el año en que se celebraron las primeras elecciones parcialmente libres en Polonia desde la Segunda Guerra Mundial, y aunque el sistema intentó mantener el control de ciertos escaños, el triunfo rotundo del movimiento opositor fue un mensaje poderoso. La gente ya no tenía miedo. La victoria de Solidaridad no solo cambió a Polonia, cambió al mundo. Marcó el inicio de una reacción en cadena que derrumbaría gobiernos uno tras otro. En Hungría, el proceso era igualmente sorprendente. A lo largo de 1989, el país abrió su frontera con Austria, lo que permitió que miles de ciudadanos de Alemania Oriental escaparan hacia Occidente. Fue uno de los golpes simbólicos más devastadores contra el sistema comunista. Las imágenes de familias cruzando praderas abiertas, corriendo hacia la libertad, dieron la vuelta al mundo. La comunicación se expandió como un incendio. Si Hungría podía abrir sus fronteras, ¿por qué los demás países no? Si la gente podía moverse libremente hacia el oeste, ¿qué sentido tenía mantener las murallas ideológicas? El sistema empezaba a perder el control. Hola, detengo el video brevemente para recordarte que, si te ha gustado el video hasta aquí, puedes agregar en los comentarios qué has aprendido hasta ahora y también puedes darle like al video. Pero ningún país representó este colapso de manera más dramática que Alemania Oriental. Durante años, la RDA había mantenido un férreo régimen de vigilancia, censura y represión. La Stasi controlaba la vida de millones. Sin embargo, en 1989, el clima cambió por completo. Las protestas comenzaron a multiplicarse en Leipzig, donde miles de personas se reunían cada lunes para exigir reformas. Lo que empezó como un pequeño movimiento se convirtió rápidamente en una ola imparable. Las autoridades intentaron contenerla, pero el número de manifestantes crecía cada semana. La gente estaba cansada de vivir encerrada, cansada de que le dijeran qué pensar, qué decir, qué soñar. Y entonces, llegó noviembre. El mundo entero contenía la respiración. En Berlín,
La tensión era palpable, las protestas se habían intensificado a tal punto que el gobierno comenzó a cometer errores, declaraciones confusas, órdenes contradictorias y una presión internacional sin precedentes llevaron al momento inesperado, la apertura de los puntos de control. La noche del 9 de noviembre de 1989, miles de personas salieron a las calles y comenzaron a escalar el muro de Berlín. Algunos golpeaban el concreto con martillos, otros lloraban mientras abrazaban a familiares que no veían desde hacía décadas. Fue un estallido emocional colectivo, una liberación histórica. El muro que durante 28 años había dividido al mundo se derrumbaba ante los ojos de millones. Las imágenes recorrieron el planeta en minutos. Era el final simbólico de la Guerra Fría. El mundo entero cambió esa noche. De pronto, el futuro parecía posible, la libertad alcanzable. Pero mientras Europa vivía una primavera democrática, en Asia ocurría un evento inverso, trágico y estremecedor, la masacre de Tiananmen. En China, miles de jóvenes universitarios se habían congregado en la plaza de Tiananmen desde abril de 1989. Pedían reformas políticas, libertad de prensa, lucha contra la corrupción y un cambio profundo en el sistema. Era un movimiento pacífico, lleno de idealismo. Durante semanas, la plaza se convirtió en un símbolo de esperanza. Sin embargo, las autoridades chinas tomaron una decisión brutal. El 4 de junio, el ejército avanzó con tanques y armas de fuego contra los manifestantes. El resultado fue una masacre cuyos detalles exactos aún hoy se ocultan. Aquella imagen eterna, el hombre solitario frente a una columna de tanques, se convirtió en uno de los símbolos más poderosos del siglo XX. Mientras Europa avanzaba hacia la apertura, China elegía endurecer su control. En el sudeste asiático, otro conflicto llegaba a su fin. Vietnam anunció la retirada total de sus tropas de Camboya, donde habían permanecido durante una década tras derrocar al régimen genocida de los Khmeres Rojos. Ese movimiento abrió el camino para futuros acuerdos de paz que devolverían estabilidad a la región. Mientras tanto, en Medio Oriente, la tensión continuaba. En el Líbano, la guerra civil seguía causando estragos. En Irán, la muerte del ayatolá Jomeini marcó el fin de una era. Su funeral fue uno de los más multitudinarios de la historia moderna, un recordatorio del impacto que tuvo en la región y en el mundo islámico. En África, 1989 fue un año de cambios lentos. Hola, detengo el video brevemente para recordarte que, si te ha gustado el video hasta aquí, puedes agregar en los comentarios qué has aprendido hasta ahora y también puedes darle like al video. Pero importantes. En Sudáfrica, aunque el apartheid seguía vigente, comenzaban a verse grietas en el sistema. Las protestas y sanciones internacionales presionaban al gobierno. Ese año, F.W. de Klerk asumió la presidencia y, aunque nadie lo sabía con certeza, ya se hablaba de la posible liberación de Nelson Mandela. La historia estaba a punto de dar otro giro. En América, la situación también era intensa. En Estados Unidos, George H.W. Bush iniciaba su mandato presidencial. Su administración enfrentaba retos como el narcotráfico, las tensiones con Panamá y la deuda latinoamericana. Justamente, en diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la Operación Causa Justa, invadiendo Panamá con el objetivo declarado de capturar al general Manuel Antonio Noriega. La invasión fue rápida pero dejó un saldo doloroso de muertos y destrucción. Panamá quedó marcada para siempre por ese evento. En América del Sur, Argentina seguía lidiando con las consecuencias de su reciente transición democrática. El gobierno de Raúl Alfonsín enfrentaba constantes crisis económicas, protestas sociales y tensiones militares. En su lugar, asumió Carlos Menem, quien impulsaría políticas de apertura y privatización que transformarían el país para bien y para mal. En Brasil, el país vivió sus primeras elecciones presidenciales directas desde 1960. Fernando Collor de Mello emergió como ganador, prometiendo modernizar la economía y combatir la corrupción. Fue un triunfo histórico, aunque la verdad era que Brasil seguía cargando una pesada crisis inflacionaria y desigualdades profundas. En el campo científico y tecnológico,
1989 fue un año extraordinario. En Suiza, el físico británico Tim Berners-Lee propuso una idea revolucionaria, un sistema de información global basado en hipertextos. Lo que en ese momento era solo un proyecto académico terminó convirtiéndose en algo que cambiaría la historia humana, la World Wide Web. Ese fue el nacimiento del Internet moderno, la base de toda la vida digital que hoy conocemos. En medicina, las investigaciones sobre el vi-hora por segundoide avanzaban lentamente, pero cada descubrimiento era valioso. Aún así, la enfermedad seguía siendo mortal para la gran mayoría de los pacientes. La lucha continuaba. En cultura, 1989 fue un año memorable. La música vivía una mezcla única, el pop dominado por Madonna y Michael Jackson, el nacimiento del grunge en Seattle con bandas como Nirvana empezando a emerger, y el rock consolidándose como una fuerza cultural imparable. Canciones, estilos y movimientos que más tarde definirían los años 90 estaban naciendo silenciosamente. En el cine, Hollywood dejó huella con películas como Batman de Tim Burton, The Ad Poets Society, Back to the Future 2, Indiana Jones y La Última Cruzada, When Harry Met Sally, y más. Fue un año en el que la industria cinematográfica demostró que estaba entrando en una nueva fase visual y narrativa. El deporte también regaló momentos únicos. En el boxeo, Mike Tyson seguía siendo la figura dominante. En el fútbol, el Milan de Arrigo Sacchi maravillaba al mundo con un estilo revolucionario. Y en América Latina, equipos y selecciones comenzaban a formar generaciones que brillarían en la siguiente década. Pero entre todos estos eventos, entre todas estas transformaciones, el hilo conductor más importante de 1989 fue el mismo: la libertad. La caída de regímenes autoritarios, las protestas masivas, los movimientos estudiantiles, las revoluciones pacíficas, todos apuntaban a un cambio inevitable. El planeta estaba entrando a una nueva etapa. Un ciclo se cerraba, otro comenzaba. El mundo que surgiría después de 1989 sería muy distinto al que lo precedió. Y aunque no todo fue paz ni alegría, aunque hubo tragedias y represiones dolorosas, las puertas que se abrieron ese año jamás se volvieron a cerrar completamente, porque 1989 fue más que un año. Fue un terremoto histórico, un soplo de libertad que recorrió continentes, un punto de no retorno para la humanidad. Fue el año en que el mundo, de manera literal y simbólica, derribó sus muros. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.